Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el Evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del Evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Muy bien, entonces una vez más, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Fíjese el apóstol Pablo con lo que comienza. Dice, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, o sea, como a niños en Cristo. En la Biblia, nosotros estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo aludió al hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? ¿Se recuerdan que lo estuvimos estudiando la semana pasada? El hombre natural o animal, dice Pablo en 1 de Corintios 15, es aquel hombre o mujer que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado la salvación de su alma. El hombre natural no puede entender ni discernir las cosas espirituales. ¿No te ha tocado a ti ir a hablarle a tu padrino, a tu vecino, a cualquier persona de Cristo y se te quedan viendo como si le estuvieras diciendo algo tan difícil, no te entienden y tú te desesperas? ¿Pero por qué no me entienden? Le estás hablando del amor de Cristo y no te comprenden. Te dicen, pues yo no entiendo por qué ustedes a las 5 de la tarde se van a la iglesia y están metidos en ese lugar. No te entienden por qué vienes a la iglesia, por qué oras, por qué eres feliz. Le trates de explicar cosas de la Biblia, no te comprenden, no logran captar. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que los ateos, los atheists, conocen la Biblia más que algunos de ustedes? Sin embargo, no tienen una relación con Cristo, porque aunque la leen con su intelecto, pero no la pueden entender con su espíritu. ¿Te ha tocado así alguna experiencia con tu mamá, tu papá, alguien que le quieres explicar acerca de los ídolos, o de la religión, o de las mentiras, y no te entienden? Pero mami, papi, ¿por qué te le hincas a esa estatua? Si la Biblia dice que solamente hay que hincársele a Dios. Ay, no me andes diciendo nada, y para allá y para acá. Porque es el hombre natural, ¿sí? Y ustedes eran hombres naturales antes, pero ahora que vinieron a Cristo, ya no, cambiaron. Pero no solamente está el hombre natural, sino que Pablo nos va a decir que están también el hombre carnal. Aquí en el versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Quién es el hombre carnal? Son aquellas personas que recién vienen a Cristo. Vienen todavía arrastrando con actitudes, pensamientos y cosas que traían del mundo. Si vinieron a Cristo, fueron salvos, su nombre fue escrito en el libro de la vida, pero como son recién convertidos, todavía traen algunas cosas. Hay algunos que todavía me dicen, señor cura. Yo no soy ningún señor cura, yo soy pastor, pero les entiendo porque acaban de venir a la iglesia. ¿Se acuerdan de algunos de ustedes que me decían padre? Ay, no, padre, no, pastor, porque todavía traían eso. Esos son cristianos carnales o niños que recién han venido a Jesucristo. Y después está el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Aquellos que no solamente han venido a Cristo, sino que han alcanzado una madurez a través del estudio de la palabra de Dios. Y hay muy pocos de esos,
La mayor parte de las personas que vienen a las iglesias son personas carnales o niños en Cristo. Hay muy pocos cristianos que yo he conocido y que puedo decir que son personas espirituales, maduros en Cristo Jesús. Muy pocos. Y espero que de aquí, a través de la lectura de la palabra de Dios, muchos de ustedes comiencen a dejar las cosas de niños y comiencen a crecer. Entonces, el hombre natural es el que no tiene a Cristo. Los niños espirituales son aquellos que recién han venido a Cristo, o los carnales. Pero está otro aspecto de los carnales que Pablo nos los va a explicar en el versículo 2. Dice: les quise hablar como a espirituales y no pude porque son carnales, niños en Cristo. Entonces, en lugar de darles de comer carne, les tuve que dar lechita. Pero tú sabes que si tienes un bebé recién nacido de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿qué pasa si le das un T-bone steak a comer a un niño de 3 meses? ¿Qué le pasa? Pues lo andas matando, ¿verdad? Porque se va a atragantar, no tiene la capacidad de comer carne. Entonces, lo que hace la mamá o el papá es que le da su biberón, decimos en Guadalajara, ¿verdad? O su chupón o lo que sea, pero no le das carne. Bueno, así dice Pablo. Yo quería darles carnita de la palabra, para que no, yo en lugar de la leche prefiero un T-bone steak ahorita, que alguno de ustedes me invite. ¿Quiere un vaso de leche, pastor? No, yo quiero un steak, porque están bien sabrosos, ¿no? Los cocinan en el grill, y luego a mí me gusta mucho el diezmillo, que lo pone en el grill, y empieza a tirar la grasita, y luego agarra una tortilla recién hechecita, como las que hace mi esposa, y pone el bistecito así con el gordito así, y luego le echa chilito, lo agarra y ya se le está haciendo la boca a muchos de ustedes. ¿Verdad que sí? Pues es más bueno el bistecito que la leche. Y dice Pablo, pues yo quería darles bistec a ustedes, yo quería darles carne a ustedes, pero como son carnales, como son niños espirituales, los voy a matar. Los voy a ahogar. Y sí es cierto, hermanos, si yo me pongo a predicarles a ustedes acerca de, ya no del amor de Dios, porque eso es para los bebés en Cristo. Ay, que Cristo me ama, y que qué bueno es Dios, y eso dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ya cuando se te da un poquito más de carnita, se te comienza a hablar de que Dios no solamente es amor, sino que Él es justicia. Y al que Él ama, corrige o castiga. Pero el niño en Cristo dice, no, Dios no castiga. Es lo que tú dices, es lo que escuchaste de tu comadre, la chismosa, que Dios no castiga. Pero ¿a quién le vas a creer más? ¿A tu compadre Pancho Pantera o a lo que la palabra de Dios dice? Y la Biblia dice que el que Dios toma por hijo, lo agarra y lo azota y lo castiga. Entonces, cuando comenzamos a hablar un poquito acerca de los azotes de Dios, los que son niños en Cristo, ay, ya no voy a ir a la iglesia, es que pues no entiendo cómo un Dios de amor pueda permitir esto, puede permitir aquello. Y así sucesivamente, ¿no? Hay los niños en Cristo, háblales de Dios, del amor, de que Él es tu protector, pero regáñalos porque no diezman. ¿Y por qué no ofrendan? Es que no alcanzo, pastor. No, ya les dije la otra vez y se los vuelvo a repetir. Si tú no estás diezmando, no es porque no tengas para diezmar o para ofrendar. Especialmente en este país en el que vivimos. Eso déjaselos allá en Guatemala, allá en otros países tercermundistas. Pero que aquí en Estados Unidos, ¿sabes? Si tú no das, no es porque no tienes, es porque no crees. Ni en Dios ni a su palabra. Y mire, ya se me están atragantando algunos aquí, porque ya les di un poquito de carnita. Es porque no tienes fe, es porque realmente no crees en la palabra de Dios, porque si creyeras, casi te tropezaras para venir y ofrendar.
calladitos, calladitos en esta tarde. Tremendo. Yo no sé qué les pasó ahora, acaban de comer y les dio sueño o qué. Bueno, entonces dice Pablo otra vez en el versículo, os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, dice Pablo, ya después de tantos años que tienes de cristiano y todavía andas con tu mamila, mamitis, todavía andas con tus niñadas. Cuñá, cuñá, cuñá. Y tantos años, ya debiendo ser maestro de la Biblia, todavía estás atendiendo a que el pastor venga y te dé clases todo el tiempo. Ya debiendo de orar tú mismo, todavía esperas a que el pastor ore por mí. Si no, nada, es que a usted sí lo escucha Dios. Ay, a ti no. Niños en Cristo. Pero no solamente son niños que en la fe, sino que con sus actitudes. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales o niños en Cristo. ¿Y qué es una persona carnal? Según la definición de Pablo, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres todavía? Amén. O sea, si entre nosotros todavía hay chismes, todavía hay pleitos, todavía hay mitotes, todavía hay murmuraciones, todavía hay quejas, todavía hay todo ese tipo de cosas, ¿qué nos dice eso? Que somos cristianos carnales, niños en Cristo, y no somos capaces de comernos un T-bone steak todavía. Y por eso tenemos que andar con nuestra mamila. Y cuña, ¿así lloran los niños? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿A poco no ha escuchado entre eso los cristianos? Pues yo soy pentecostés. Ay, pues yo soy bautista. Y ustedes los bautistas, bien calladitos. Ahí no hay fuego de Dios, ahí no se gozan. Y los bautistas, no, pues ustedes los pentecostés, una falta de respeto, que gritan ni que Dios estuviera sordo. Y así una peleadera, ¿no? Es lo mismo que está pasando hoy. Que nos peleamos, que por denominaciones, por esto, por aquello. Yo soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos. Y en el capítulo 1, otros decían, yo de Cristo. ¿Cuáles son esos? Los que dicen, yo en mi casa con Cristo y con mi Biblia, pero de la iglesia no me hablen nada, porque son unos hipócritas. Yo de Cristo solamente. ¿Han escuchado personas así que dicen, mire, yo sirvo a Cristo, yo soy de Dios, pero desde mi casita? Son carnales esas personas que piensan de esa manera también. Son niños en Cristo, no saben lo que están diciendo. Y dice Pablo, la última parte del 4, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versículo 5. Y hermanos, antes de continuar yo les quiero preguntar, después de haber leído lo que hemos leído, ¿cómo te consideras tú? ¿Un cristiano carnal o un cristiano maduro espiritual? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te consideras tú? ¿Cristiano maduro o cristiano carnal, niño en Cristo? Después de 20 años de cristiano sigues igual, no es posible. ¡Qué barbaridad! No inventes. Tremendo, no inventen, hermanos. Ya deberíamos de haber dejado esas cosas. De llegar tarde a la iglesia, de no. Yo quiero conquistar el mundo para Cristo. ¿Y no puedes llegar temprano a la iglesia? Que vamos a hacer esto para Cristo y vamos a hacer esto. Y viene inconstante en la iglesia. Te estoy hablando de lo elemental. ¿Cómo quiere? Como aquel sabio, ¿no? Que le dijo a su discípulo, no, yo quiero conquistar el mundo.
Y el sabio le dijo, pues comienza en la mañana cuando te levantes a tender la cama. Porque si no puedes ni siquiera tender tu cama, ¿cómo vas a conquistar el mundo? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ya me enojé. Bueno, no se crean. No se crean. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, ¿quiénes son? Son servidores. ¿Quién soy yo, hermanos? Yo soy un servidor de Dios y de ustedes. Yo no estoy aquí para quitarles su dinero, para aprovecharme de ustedes, para quitarles la lana, como muchos pastores dicen, no, es que las ovejas tienen lana, ¿y para qué es la lana? Si no le quitas la lana a las ovejas se enferman y se mueren. Y lo quieren aplicar a la vida de la iglesia. Son unos rateros, unos mentirosos. Bueno, sí es cierto, tiene lógica, pero no es aplicación que le están dando. Entonces, somos servidores, dice Pablo, por medio de los cuales habéis creído. ¿Cuántos han creído aquí por medio de su servidor? Por la palabra de Dios. Pero nosotros somos un instrumento que Dios usa solamente. A nosotros los hombres no se nos debe de dar la gloria. Al que se le debe de dar la gloria y la honra es a Cristo, no al hombre. Desafortunadamente en muchas iglesias ya estamos igual o peor que en el mundo. Cuando van a ver a Luis Miguel, se quieren tomar una foto con Luis Miguel. Y Luismi, para allá y las mujeres se vuelven locas y no sé qué tanto. Y ahora ya es lo mismo en las iglesias. Ya el pastor, ya no ven a Cristo, sino que ven a los pastores porque son famosos, porque hablan muy bonito, qué sé yo, ¿no? Y que se quieren tomar una foto con el pastor y que fírmeme por favor mi Biblia y que su libro y que hemos hecho ídolos. Y Pablo dice, nosotros solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo en el versículo 6, yo planté y Apolos la regó, como ustedes. No se crean, dice, y Apolos regó. Porque hay algunos que leen mal, ¿no? Pues yo la riego porque aquí la Biblia me da permiso, dice, Apolos regó. Pero no está hablando de regar, del verbo regar, del verbo cometer un error, sino está dando una ilustración. Dice, yo planté la semillita y Apolos regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Que no se nos olvide eso, hermanos. Entonces seguimos en el versículo 7. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios no se queda con nada. El esfuerzo que yo estoy haciendo y el esfuerzo que tú estás haciendo por servir a Cristo, por ir a evangelizar a las calles, por venir a los estudios bíblicos, un día, hasta eso Dios te va a recompensar. Versículo 9 una vez más dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, somos un edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, bien importante, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? ¿Quién es el fundamento de la iglesia según Pablo aquí en este versículo? Entonces, ¿por qué hay muchas personas que dicen la roca o el fundamento de la iglesia es el Papa Pedro? ¿Han escuchado ustedes que dicen que la roca de la iglesia es Pedro? En la iglesia católica está muy de moda eso. Yo no sé por qué dicen que Pedro fue el primer papa. Porque si ustedes se ponen a ver bien las cosas,
Los requisitos de la Iglesia Católica para que alguien sea papa es que nunca se haya casado. Es más, hasta a los padres se les prohíbe que se casen. Es por eso que vemos tanto adulterio y tanto abuso sexual. Pero si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Pedro estaba casado. ¿Qué no dice la Biblia? Que un día la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre, ¿se recuerdan? Y llegó Jesucristo a su casa y la sanó. Se levantó la suegra de Pedro y comenzó a servirles. ¿Sí se recuerdan? Entonces, ¿cómo, hermanito, hermanita, me dices que Pedro fue el primer papa? ¿Te fijas cómo escudriñando las escrituras podemos salir del error y salir del pecado? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que se atreven a decir, hay una doctrina que usted la ha escuchado, que el fundamento o la roca de la iglesia es Pedro. ¿Sí se recuerdan? ¿Sí o no? Porque me están viendo así como medio raro. ¿Sí se recuerdan, verdad? ¿Cómo que Pedro es el fundamento de la iglesia? Sí, es una doctrina que se escucha mucho. Y si no se ponen listos y quieren ir a evangelizar a personas, les van a salir con Mateo. No, es que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay una idolatría tremenda a Pedro. Cuando Pedro en la Biblia, se recuerdan que en una ocasión llegó con Cornelio. Remember? Cornelio? Yes, you remember? Y en cuanto vio a Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Se le hincó para adorarle. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro mismo le dijo, levántate, cabezón, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Pedro no aceptó la adoración. Sin embargo, allá en Roma hay una estatua grandísima de Pedro, entre comillas. Y van miles, millones y millones de personas alrededor del mundo y todos van y le besan el dedo gordo. Porque tiene sus guaraches y ahí sus sandalias, ya ve que ellos usaban sandalias, y ahí se le ve el dedo gordo, pero ya no saben qué hacer porque el dedo gordo se le cayó de tantas personas que van y le besan el dedo gordo todo el tiempo. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, la escritura nos saca de las tinieblas y entramos a la verdad de Jesucristo. Aprende, por favor. Ojalá y tengan donde están escribiendo sus notas. Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escúchame, amado amigo, que estás ahí ahorita viéndome. No es que nosotros querramos pelear contigo o que te querramos atacar. Solamente te estamos enseñando la palabra de Dios. Y ahí dice que el fundamento es Jesucristo y no Pedro. Y gracias a Dios que es Jesucristo y no Pedro. Si no, imagínate la iglesia de Jesucristo sentada sobre un hombre mortal y con errores como tú y yo. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Que la iglesia de Jesucristo está sentada sobre la persona santa y bendita de Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Pedro? No. Jesucristo. Amén. Entonces, si tú estás en una iglesia donde se te está enseñando que el fundamento de tu iglesia es Pedro, salte corriendo de ahí. Yo no quiero estar en ningún lugar así. Pero si Cristo es la roca firme, podrán venir las lluvias, podrán venir las tormentas, podrán venir los huracanes, los maremotos y lo que tú quieras, pero la iglesia de Jesucristo no se va a mover porque está sentada sobre la roca inmovible de la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? No, parece que lo estoy predicando. Entonces está el fundamento Cristo, pero ya después
Sobre el fundamento, Liz, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que edificar. ¿Verdad que está el fundamento, el cemento, lo duro, y ya después de ahí se edifica? Los que saben de construcción van a entender un poquito más de esto. Entonces, ahí sí, el fundamento es Cristo, y ya después los que siguen construyendo somos nosotros. Mire lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, son 6 materiales que tenemos para construir sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cuáles son esos materiales? Son 6. Los primeros 3 son fundamentos buenos, de calidad. Es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y después están otros 3 materiales que no les recomiendo que edifique con esos materiales, porque son materiales corrientes y que en el primer vientecito se te va a caer tu construcción o tu edificio, que son madera, eso se quema con el fuego, heno y hojarasca, hojas. Y dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahorita se lo explico, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, sobre la roca que es Cristo, recibirá recompensa. 15. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué nos está hablando Pablo aquí? Viene un día en que ustedes y yo, que somos parte de la iglesia de Jesucristo, vamos a ser juzgados. ¿Sabían ustedes que nosotros vamos a ser juzgados por Dios? ¿Sabían, sí o no? Les digo esto porque hay una doctrina que dice, no, los que van a ser juzgados son los que no tienen a Cristo. Pero también hay un juicio para nosotros los cristianos. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Que viene un día. Y las bases que Dios va a usar para juzgarnos es lo que acabamos de leer aquí. Está el fundamento que es Cristo y nosotros tenemos que edificar. ¿Sí? Y hay 6 materiales: oro, plata y piedras preciosas. ¿Eso qué simboliza? A todas las personas que edifican, trabajan a Cristo, por Cristo, con un corazón sincero, con un corazón honesto delante de Dios. Se desvelan por leer su palabra, ayunan, se van a evangelizar, hacen buenas obras, no andan de hipócritas, no andan de chismosos, sirven a Cristo, son constantes en la iglesia, no llegan tarde, ofrendan, diezman, oran, no se andan agarrando de las greñas con el esposo, con la esposa, no andan viviendo vidas dobles de que soy cristiano, pero por allá andas moviendo ¿cómo se llama esto? No, le quería decir de otra manera, el bote. No andas moviendo el bote, no andas echándote tu cigarrito de marihuana o tu tomadito, tu corona, y no andas con tus cosas viendo a otras mujeres, a otros hombres de adúltero, haciéndote de la vista gorda, que no ves que tus hijos están haciendo cosas malas y me permites que metan muchachas a la casa o muchachos, hay adulterio ahí en la casa, que en tu casa se vea pornografía, la música que escuchan tus hijos, tú mismo no eres educado, no oras, no buscas la presencia de Dios. Si tú eres ese tipo de cristiano, escúchame bien, por favor. Estás edificando sobre hojarasca, madera. Y cuando estés con Cristo y Él te juzgue, a que no sabes que tu edificio se va a quemar. Desde el momento que, miren, se los voy a explicar de esta manera. Cuando ustedes vinieron a Cristo, llegaron con una hoja sucia. Todos los errores y los pecados que habías cometido en toda tu vida. ¿Cuántos de aquí habían cometido errores y pecados antes de Cristo?
Bueno, en el momento que tú viniste a Cristo, ¿sabes lo que hizo Cristo? Ni siquiera esa hoja la hizo así. La hoja negra con la que viniste y la tiró por allá. Y en lugar de esa hoja sucia y negra con rayones, scribbles, te dio una hoja blanca. Hijo mío, bienvenido a la iglesia de Jesucristo. Ahora eres santo, santa, perdonado, perdonada, lavado, lavada con la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Tu récord quedó completamente limpio. Pero desde que vienes a Cristo hasta la fecha, todos los errores como cristiano ya, las mentiritas y todo lo que hagas, un ángel lo está apuntando. A ver, Pancho Pantera, yo no sé qué traigo ahora con Pancho Pantera. Pancho Pantera dice que es cristiano, pero faltó a la iglesia. Apúntale ahí que faltó por irse a jugar soccer. El matrimonio Martínez no vino a la iglesia porque se agarraron del chongo antes de venir a la iglesia. Y no vinieron porque se quedaron bien enojados. A ver, Arcángel, por allá, escribe que la familia Martínez se agarró del chongo. Púntale allí. ¿Quiere decir eso que pierdes tu salvación? No. Pero te están apuntando todas las cositas. Que se hizo un servicio de oración para toda la iglesia, pero Manganita y Fulanita no quisieron venir por quedarse a ver la novela. O por un negocio, o por lo que sea. Ah, ok, no vinieron. A ver, apúntala ya que Margarita Nolasco no vino por esto y esto. Apúntenla ahí. Y todas esas cosas las van apuntando y no van a ser borradas. Por eso la importancia de ser cristianos entregados y fieles a la causa de Cristo, ser fieles en lo poco, porque cuando estés ante el juez, ante Dios, si bien dice aquí el versículo 15, si bien no vas a perder tu salvación por esas cosas, aquí dice, el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero, ¿qué dice? Sufrirá pérdida. Pero si la Biblia dice que vamos a sufrir gran pérdida, aunque seamos salvos, hermanos, yo tomaría esta cosa muy en serio. Va a ser un juicio de recompensas, donde Dios va a recompensar a los cristianos fieles y a los que no son fieles van a sufrir, aunque sean salvos, gran pérdida allá en el cielo. Y dice la Biblia que van a ser azotados también y que no van a recibir ninguna recompensa. ¿Qué significa eso, Pastor Rubén? ¿Cuántos de ustedes han escuchado del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia? Cuando Cristo venga, ¿cuántos se van a ir con el Señor? ¿Seguros? El rapto de la iglesia es una recompensa de Dios, no para todos los cristianos. Escúchame bien, por favor. Hermanos, Cristo está a punto de venir. ¿Cuántos han escuchado de la guerra de Rusia ahorita? Que está invadiendo y matando a gente inocente y que se metió a este país, ¿cómo se llama? Ucrania. ¿Cuántos han escuchado? ¿Sabían ustedes que eso no es casualidad, sino que usted lo puede encontrar en Ezequiel capítulo 37 y allí está Rusia? ¿Y sabían ustedes que al final de los tiempos proféticos la potencia mundial no va a ser Estados Unidos de Norteamérica, sino que dice la Biblia que una de las potencias mundiales va a ser Rusia? Increíblemente estamos viendo cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Las pestes que estamos viendo, como la pandemia esta del coronavirus, que lo estamos viendo a nivel mundial, ¿sí o no, hermanos? Amén.
Todo esto nos está apuntando a que la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es tiempo de que como iglesia de Jesucristo despertemos de ese sueño en el que estamos metidos. Y que entendamos que el rapto no es para todos los que vienen a Cristo, Noé. El rapto de la iglesia, ¿qué les dije? Es una recompensa, es un premio para los cristianos fieles que se esfuerzan en servir a Cristo. Que no andan de chismosos, de murmuradores, de peleoneros, cristianos que oran, que ofrendan, que diezman, que ayunan, que evangelizan, que son fieles a su iglesia, porque el que me es fiel en lo poco, sobre mucho lo pongo, dice la Biblia. Los cristianos que no se están esforzando, que andan tibios y que andan viviendo ahí a medias tintas solamente, ni sueñen que se van a ir en el rapto de la iglesia. Vuelvo a repetir, el rapto de la iglesia es un premio para los cristianos que se esfuerzan a servir a Dios. Esa es la recompensa. ¿Y los otros cristianos qué les va a pasar? Salvos, pero se van a quedar para la gran tribulación. Sufrirá pérdida. Por 7 años, cuando el anticristo se va a revelar, va a venir a este mundo. Y hermanos, si tú piensas que Hitler era una persona mala, espérate a que conozcas al anticristo, para que veas que va a ser el mismo diablo encarnado en ese hombre. Y a todas aquellas personas como tú y yo que creemos en Jesucristo, ese anticristo a los que se quedan los va a odiar y allí sí los va a matar, los va a torturar y los va casi hasta obligar a que se pongan la marca del anticristo. La marca del anticristo no es la vacuna, como muchos andan diciendo. Cuando la marca del anticristo, el 666, venga, tú lo vas a saber. No te lo van a tener que decir, tú vas a saber que esa es la marca. Y dice la Biblia que el que se ponga esa marca no va a haber salvación para esa persona nunca. Eso es lo que les espera a los cristianos tibios que no se esfuercen. Van a perderse de esa recompensa. ¿Y van a ser salvos? ¿Quién sabe? Porque qué tal si cuando el anticristo te agarre y vamos a decir que una mujer embarazada tibia se quedó con su bebito y no se fue. Porque aunque los bebés son inocentes, ¿a poco cree que cuando venga el rapto de la iglesia, la mamá carnal se va a quedar aquí y la niña se va a desaparecer de la panza? No lo creo, se va a quedar allí. Van a nacer y una vez que nazca van a agarrar a tu niña o a tu niñito chiquito y lo van a empezar a torturar. ¿Cuántas mamás tienen el corazón para ver que torturen a sus hijos? Te van a decir, ok, hija de tu pi, pi, pi. Así va a hablar ese anticristo. Te pones la marca y rechazas a Jesucristo, o ahorita, y no va a matar a tu bebé así nomás, sino poco a poquito lo va a torturar. A ver, vamos a sacarle un ojo a tu bebé, órale. ¿Rechazas a Cristo, sí o no? Ah, sí, ahora sí estás chillando, ¿verdad? Pero cuando se te predicaba la palabra de Dios, cuando había tiempo, ahí estabas ahí todo. No me hagan enojar, porque Y si, no le saquen el ojo a mi hijo, no le saquen a mi ojo, hijo, márquenme, te perdiste por toda una eternidad. Hermanos, eso va a pasar, pero todavía no ha pasado, porque la misericordia de Dios es grande. Y Dios te está haciendo que escuches este mensaje para que te arrepientas, dejes la frialdad, la tibieza espiritual y te conviertas en un cristiano fiel, para que en lugar de que pases estas situaciones, llegues ante el juez de todos y en lugar de que lo veas con ojos de vergüenza, lo veas con ojos de alegría cuando escuches de sus labios las recompensas que te va a dar. Los testigos de Jehová ahí no se equivocaron mucho,
donde dicen que vamos a vivir en esta tierra. Este no es el fin de la tierra. Dios la va a quemar, como ya les expliqué, pero va a ser cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí o no? Entonces tú vas a tener, tu casa va a ser el cielo, porque Cristo fue a hacer mansiones para nosotros. Pero la tierra dice que la heredarán los justos de Jehová. Y podremos estar por toda una eternidad allá en el trono de Dios si queremos. Pero en el momento que lo desees, vas a poder llegar a la tierra que va a estar siendo habitada por personas de carne y hueso como tú y yo, pero espirituales, con cuerpo transformado. Ya le estoy dando mucha carne, ¿verdad? Le estoy dando mucha carne, ¿verdad? Que se me están atragantando algunos ya. Y van a haber familias en el milenio. Sí. Familias que van a vivir en armonía con Dios. Y una vez al año vamos a ir todos a Jerusalén para adorar a Jesucristo. Y al que no, se le van a derritir los ojos. Y van a haber juicios de Dios para el que no quiera ir a adorarlo. Ahí sí va a ser a la fuerza. Todo eso como recompensa para los que aquí en la tierra sirvan a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Yo no sé tú, hermano, pero yo sí quiero servir a Dios. Yo sí quiero recibir mis coronas, recompensas. Yo sí quiero escuchar las palabras de Jesús que me diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Es una recompensa también, porque no todos van a escuchar eso. Los infieles en lo poco no van a escuchar eso, sino que van a escuchar: siervo malo y negligente. ¿Quieren escuchar esas palabras ustedes? Te mandé a evangelizar al Swapme y no fuiste. Calladitos, calladitos. ¿Valdrá la pena servir a Dios? Entonces, hermanos, si alguno de ustedes andaba caminando ahí medio chueco, así que no, hazlo por ti mismo. Sé inteligente, invierte en tu futuro. Nadie se va a llevar nada, cuando dice el dicho, ¿no? Cuando uno se muera, mentiras. Nos vamos a llevar lo que hagamos para Cristo. Por eso dice: no hagan riquezas aquí donde hay ladrones, donde la polilla corrompe. Hagan riquezas allá en el cielo. ¿Y cómo hacemos riquezas allá en el cielo? No dando diezmos y ofrendas como algunos mentirosos te van a decir, sirviendo a Dios de todo corazón, siendo fieles a su palabra y a nuestro Señor Jesucristo.